Los protagonistas de la jornada, sin ninguna duda. Él es Hugo Yasky, el titular de la CTA de los Trabajadores. Está con él en este momento Carla Rebello. Carla, ¿cómo estás? Buen día. Así es, Julián. Bueno, hoy una jornada muy especial. Hay movilización hacia Plaza de Mayo. A las 5 de la tarde será el acto central. Allí estarán las dos centrales de trabajadores argentinos encabezados por Micheli y Yasky. Y además habrá también allí movilizados por parte de la CGT. Estamos junto a Hugo Yasky. Bueno, Yasky, usted había aventurado que marzo iba a ser un mes donde habría mucha lucha social en la calle y de hecho estamos culminando el mes con la 7ª movilización masiva. Sí, es verdad, la 7ª movilización que empezó con aquella de los docentes, después la gran marcha federal educativa, la que reivindicamos Memoria y Verdad y Justicia, después con las mujeres, la de la CGT, que de alguna manera es la que nos convoca el 6 de abril al gran paro general. Y creo que en el día de hoy vamos a expresar desde la óptica de los trabajadores el reclamo para que termine en la Argentina los despidos, para que los salarios no tengan este techo miserable del 19-20% que quiere imponer el gobierno a toda costa, cuando la inflación ya todos los argentinos sabemos que va a estar muy por encima de eso, para que los jubilados tengan un aumento de emergencia y para que terminamos en general con esta política que significa todos los días enterarse de un nuevo despido, todos los días enterarse de un nuevo conflicto por salario y todos los días una estadística desgraciada que sigue creciendo, que es esta que hace unos meses nos decía que había 1.300.000 pobres nuevos en la Argentina y que bueno, sabemos que sigue lamentablemente engrosándose la cantidad de pobres por este camino. Julián, Hugo Yasky ya te está escuchando. Gracias, Carla. Yasky, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cuál es la expectativa para el día de hoy? Hablamos de una movilización que apunta a ser seguramente masiva, donde van a estar las dos centrales, ¿no? La central que usted conduce, de los trabajadores, y la central que conduce Pablo Micheli, en un contexto donde eventualmente en algunos meses podría darse una unificación. Pero digo, puntualmente en el día de hoy usted repasaba un poco cuáles son los ejes de esta movilización. ¿Esperan realmente que sea masiva, como hay quienes están anticipando? Creemos que sí, que va a estar la Plaza de Mayo llena. Creo que va a haber una importante presencia también de trabajadores que están siendo convocados por organizaciones y dirigentes que pertenecen a la CGT y que han conformado un movimiento, el movimiento peronista de los trabajadores Saulo Baldini. Vamos a recordar una jornada histórica del 30 de marzo donde perdieron la vida 2 trabajadores. Y creo que el hecho de que el acto empiece a las 5 de la tarde va a posibilitar que muchos ciudadanos y ciudadanas, muchas familias, muchos estudiantes, muchos trabajadores que terminan su labor puedan concurrir a ser parte de esta convocatoria que tiene por objetivo lograr que el gobierno escuche, lograr que el gobierno termine con esta suerte de sordera que hace que contra todo lo que todos los días nos muestra la realidad, más miseria, más hambre, más jubilados dolientes, más situaciones de despidos, contra todo eso se sigue aplicando una política que lamentablemente tiene una lógica y tiene un interés para los sectores muy ricos, pero no tiene ninguna lógica ni tiene ninguna solución para el común de la gente, para la inmensa mayoría. Yasky, usted mencionaba recién un concepto que es interesante y que obviamente forma parte del reclamo, esto es que no haya techo en las paritarias o en todo caso la intención del gobierno en muchos aspectos de llevar un techo a la negociación paritaria del orden del 18 y 19%. Atado a esto le pregunto por los docentes, por una negociación que viene teniendo lugar con intermitencias, con conflictos, con tensiones, con yo diría algunas situaciones realmente de bastante confrontación, ¿no? En algún caso hasta con lenguaje macartista en algún punto, ¿no? Hablan de batalla, de enfrentamiento. La pregunta tiene que ver con esto. ¿Usted ve que hay un gobierno que se niega a cambiar de posición o ve también a una conducción sindical que en algún punto tiene alguna limitación para tratar de llegar a un acuerdo?
No, creo que básicamente lo que está endureciendo y entorpeciendo la solución del conflicto es la posición del gobierno. Primero, el gobierno nacional, que no convocó a la paritaria nacional y embarró toda la cancha porque no hubo un punto de referencia como teníamos hasta el año pasado, en el que incluso este mismo gobierno cumplió con la convocatoria de la ley de paritaria, aplicó la ley de financiamiento, puso un piso para todo el país y eso encaminó el resto de las negociaciones provinciales. Ahora es caótico y, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires se pretende ofertar un 19,5 con presentismo incluido, lo cual significa bajar incluso la oferta salarial que habían hecho la semana anterior y además con la pretensión de que los gremios lo firmen. Es decir, se está extorsionando y chantajeando a los gremios, alargando este conflicto, no se sabe ya con qué objetivo, si es que piensan que esto les va a dar rédito electoral, si es que piensan que esto va a terminar de destruir la escuela pública, ya no se sabe cuál es la razón del gobierno, pero lo cierto y concreto es que es inédito. Nunca he visto un gobierno que diga nosotros vamos a seguir ofreciendo lo mismo hasta que ustedes nos lo firmen. En todo caso hemos tenido situaciones en las que, como sucede en una paritaria normal, la patronal, sea gobierno, sea cámara privada, pone una cifra, se cierra la discusión con el rechazo de los gremios en el peor de los casos, pero no he visto esta actitud prepotente de ofrecer una propuesta humillante y además exigir que la firmen los gremios. Jackie, ustedes hoy van a hacer una movilización, las dos CTA, también va a haber, usted mencionaba, gremios que están dentro o nucleados dentro de lo que es la CGT, pero el paro se va a hacer el día 6 de abril. En ese contexto, el gobierno, ya de alguna manera advertido de que esto iba a tener lugar, bueno, ha salido, yo creo, o por lo menos lo que uno puede registrar como una reacción, es decir, ha salido a enfrentar lo que es esta situación en los diversos frentes que tenía abiertos. Uno de ellos tiene que ver con los movimientos sociales, otro con los docentes, otro directamente con los sindicatos que forman parte, por ejemplo, de la CGT, y lo hemos visto al gobierno tratando de celebrar acuerdos con algunos sectores, el sector industrial, con algún sector ligado al de la producción de autos, por ejemplo, donde lo que uno podría leer ahí es la intención de saltearse a lo que son los interlocutores, en este caso ustedes que están al frente de las centrales obreras, el caso también de el triunvirato que conduce la CGT. Digo, ¿qué reflexión le merece esto? No, que es la vieja política de palo y zanahoria, premio y castigo, como le gusta decir a los empresarios, a algún sector que le sirve para dividir de pronto el reclamo en un tratamiento más considerado, pero en general para el resto es esta decisión de que la paritaria tenga un techo. Si tuviera un techo el aumento del gas, por ejemplo, del 20%, si tuviera un techo el aumento del peaje, el aumento de las tarifas, todo eso va a llevar los precios por las nubes. Si eso tuviera un techo, uno podría discutir la conveniencia o no de una paritaria también con un techo. Ahora resulta que lo único que tiene techo es el salario. Lo único que al gobierno le interesa sostener hacia abajo es lo que le entra al trabajador en el bolsillo. El resto aumenta todo. Entonces, inevitablemente, diga lo que diga y haga lo que haga, hasta que no escuche la demanda justa de los gremios, que es aumento de emergencia para los jubilados, que esa gente no tiene paritaria, paritaria libre, sin techo, y garantizar que no siga habiendo despidos, que no pedimos una ley, como dice el presidente, por ley, decreto la felicidad, no, lo que pedimos son cosas razonables, que por ley se restrinja el ingreso de bienes de consumo importados. Fíjense ustedes, hoy está entrando mercadería importada, uno la consigue en cualquier lado. Eso significa destruir trabajo nacional, significa que muchos argentinos dejan de trabajar y que muchas pymes dejan de producir. Eso que es tan simple, el gobierno no lo entiende, no sabe que tiene instrumentos en sus manos para evitarlo. Eso es lo que estamos reclamando. Esta es la razón de la marcha de hoy y esta es la razón de lo que vamos a anunciar, que es nuestra absoluta adhesión al paro del 6 de abril, que cuando el gobierno vea que va a ser un paro total, contundente, va a tener que entender que la inmensa mayoría de los argentinos, en una suerte de plebiscito nacional, le está diciendo queremos que esto cambie,
queremos que el gobierno sea para todos los argentinos, no solamente para los ricos. Yasky, ¿qué piensa de, bueno, de los que han sido algunos conceptos que ha vertido el gobierno a lo largo de las últimas semanas y donde figura en una forma bastante tácita, bastante puntual, lo que es un concepto claro que dice el gobierno, son acciones destituyentes, estas movilizaciones que vienen teniendo lugar? Usted lo anticipaba a comienzos del mes de marzo, yo estaba leyendo algunas declaraciones suyas, usted dice, bueno, marzo va a ser un mes de movilizaciones, va a ser un mes donde la gente se va a volcar a la calle para hacer sus reclamos. Del lado del gobierno lo que dicen es, están tratando de tirar abajo al gobierno, están tratando de alguna manera, de violentar lo que es la conducción de este gobierno, que tiene un carácter institucional, que tiene un carácter constitucional al mismo tiempo, que ha sido elegido en elecciones libres, y en ese contexto, bueno, se pone o se contrapone en todo caso lo que es la movilización a las acciones de gobierno. Siempre que hubo interrupción de la democracia, conocimos violentas interrupciones de la democracia, como en el caso de lo que pasó en 1976, o conocimos lo que pasó con el gobierno de la Rúa. Siempre los que pusimos la sangre y el cuerpo fuimos los trabajadores. Siempre perdimos los trabajadores. Nunca hubo una lista de empresarios muertos. Siempre los mismos, siempre los jóvenes, los humildes, los trabajadores. Por eso nosotros queremos que la democracia se respete en la Argentina. Por eso la defendimos siempre, la defendemos ahora, y vamos a exigirle a este gobierno que termine su mandato. Eso es distinto a arrodillarnos, eso es distinto a firmarle un cheque en blanco, eso es distinto a aceptar que hambreen a nuestro pueblo. 1.300.000 pobres nuevos en solamente un año. Eso es debilitar la democracia, eso es gobernar en contra de las instituciones. Lean la Constitución, el artículo 14 bis. Que lo lea el presidente, que seguramente, porque estudió en una escuela de LI privada, ni debe saber lo que es el 14 bis. Que vea los derechos que tienen que ver con la democracia y que respeten los derechos. Nosotros la democracia la vamos a defender, aún a pesar de muchos de los que gobiernan que no saben ni lo que es la Constitución argentina y que son nietos de los que violaron una y otra vez la Constitución en este país y que son los que heredaron su fortuna. ¿Qué piensa Yasky de lo que es la conducción sindical en este momento? Yo digo por derivaciones que uno tiene de distintas fuentes, que lo que han mencionado es, bueno, la verdad la conducción sindical, tanto de la CGT como en algún caso de algunos otros gremios, está en crisis, está muy fragmentada, no hay oposición política en este momento, o en todo caso la hay, pero también está realmente muy fragmentada, cuesta encontrar liderazgo. Digo, ¿cómo evalúa usted este momento sindical? ¿Es un momento de reflexión, es un momento de unión, o en todo caso los posibles liderazgos van a surgir en un futuro? No, creo que es un momento de mucho debate, por supuesto. Cuando estamos en situaciones convulsionadas como esta y que afectan fundamentalmente a los trabajadores, cuando tenemos violación todos los días de derechos como es el incumplimiento de las paritarias, el tema de las movilizaciones, el debate de qué caminos tomar, la disputa entre los que quieren seguir el diálogo permanente con el gobierno, aunque no se obtenga absolutamente nada, como lo demostró la realidad, y la posición de los que dicen hay que expresar a los trabajadores, hay que abrir las compuertas, hay que organizar la demanda para poder cambiar algo. Ese debate se pone al rojo vivo y es lo que está pasando en el movimiento sindical. Eso es positivo, por eso vamos al paro del 6 de abril. Había ahí una pulseada entre quienes querían a la CGT ponerla al servicio de los trabajadores y quienes querían que siguiera durmiendo esa suerte de lecho nupcial con el gobierno, una luna de miel que no terminaba nunca, parecía, bueno, creo que se impuso la posición después del acto que hizo la CGT de los que empujan para que la CGT enarbole la bandera de los trabajadores, que es lo que tiene que pasar, por eso con las 2 CTA vamos a ir al paro el 6 de abril, y creo que ese cambio que va a generar el paro se va a seguir expresando a posteriori. Creo que el gobierno hace mal
en especular con que nos va a desgastar, hace mal en especular con que nos va a poner a la defensiva acusándonos de lo que no somos. Nosotros no somos quienes atentamos contra la democracia. La democracia se enflaquece, la democracia se debilita cuando no se escucha al pueblo, cuando se gobierna contra el pueblo y cuando todo lo que se hace es favorecer a unas pocas familias que son las que se quedan con la plata. Pocas familias, muchas de ellas dentro del gobierno, haciendo negocios que seguramente en algún momento se van a juzgar. Jackie, nosotros dábamos recién información vinculada a un lamentable incidente allí en Rosario, donde un chofer, un camionero, atropelló a uno de los manifestantes que se estaban concentrando a propósito de lo que era un piquete, así en las afueras, en la periferia de Rosario, y lo mató, ¿no? ¿Usted tiene alguna información con respecto a eso? No, acabo de enterarme también por la información de ustedes, me parece un hecho gravísimo, un verdadero acto criminal, porque por lo poco que escuché fue hecho con premeditación, alguien que decidió embestir contra los manifestantes. Mi solidaridad con los compañeros y compañeras de la CGT Regional San Lorenzo, creo que son, mi solidaridad con el movimiento de los trabajadores de Rosario, y que creo que este es un acto que tiene que ser juzgado en la justicia. No se pueden admitir actos de barbarie como este, es una violencia criminal que no se puede admitir, y entiendo que también habrá que ver cuál fue la actuación de la fuerza de seguridad. Perfecto, Jackie, le agradecemos muchísimo este contacto, deseamos que toda la jornada transcurra en total paz, que haya organización, que también haya controles y que puedan llevar adelante la movilización de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. Sí, va a ser así como lo fueron todas las movilizaciones de estos tiempos y de este mes de marzo. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Sí, Julián, simplemente, dar los datos. A las 3 de la tarde, a las 15 horas, se está juntando el 9 de julio Avenida de Mayo. Allí estará Yasky y Micheli encabezando esa columna, mientras que habrá otra, la de la CGT, que ingresará a Plaza de Mayo por Diagonal Sur. A las 5 de la tarde, entonces, está previsto el acto central allí en la Plaza de Mayo. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Muy buena la nota. Hasta luego.